Murió otro niño en Salta a causa del hambre, a causa de la desnutrición. Un niño huichi. Van 8 en lo que va del año. La ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, dijo: no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año. Hace muchos años que sucede esto en la provincia. Por supuesto que estos dichos generaron mucho revuelo. Lo llamativo es que generaron más revuelo que el chico que murió a causa del hambre. Hay una característica en los medios hegemónicos que es la maldita costumbre de discutir lo que es. Hoy muchos medios en todas las redes están discutiendo los dichos de la ministra y no están informando abiertamente lo que significa que otro niño haya muerto de hambre. ¿Quién es uno para decir que parece que un nene muerto de hambre en la Argentina no le importa a nadie, o mejor dicho, no le importa a casi nadie? Y la verdad que uno no es nadie para decir eso. Por tanto, como uno se para del no ser nadie, digo, no le importa a casi nadie que un niño se muera de hambre en la Argentina. Es verdad lo que dice la ministra. Lo que dice desnuda la naturalización del horror que hacemos como sociedad, y que sigue siendo uno de los problemas centrales de lo que vivimos y del por qué nos pasa lo que nos pasa. Es cierto que no es la primera vez que sucede. La pregunta es cómo sucedió 2 veces, cómo sucedió 3 o cómo sucedió 10. El hambre en la Argentina en estos últimos 4 años, el gobierno de Macri se institucionalizó. Y la verdad que con la excepción de Página 12 y de esta radio y alguna otra radio, mayoritariamente se hablaba muy poco, por no decir nada, de todo esto. Entonces, cuando una ministra sale a decir, che, esto pasa, viene pasando, entonces discutimos a la ministra, que no sé ni quién es. A veces parece que socialmente el hambre nunca es un problema de quien jamás lo sufrió. Y eso es un problema. Tinelli salió a decir, che, hagan algo. Hagan algo, que los chicos se siguen muriendo. Pidió recursos para las comunidades huichi de la zona. Que se solucione el tema del agua potable. Bueno, menos mal que los grandes personajes de la televisión, y lo digo sinceramente, se hayan acordado del hambre y lo puedan publicar y lo puedan decir. Está claro que el hambre que hoy estamos sufriendo en la Argentina no es culpa de este gobierno, por supuesto que no lo es, pero ya empezó a ser una responsabilidad, y ahí se tomaron cartas en el asunto con esta tarjeta alimentaria. Y seguramente avanzaremos en poner en discusión el modelo, porque lo que hay que decir es que el neoliberalismo es un modelo económico, social y cultural delictivo. El hambre es un crimen, y para sostener ese crimen no solamente necesitas de una estructura económica y social, sino también de una aceptación social, por tanto, de una complicidad por acción o por omisión de ese delito. El hambre es la consecuencia lógica de un modelo económico que concentra el capital en pocas manos. No sé si es consecuencia, me suena más a finalidad. Lo que sí es consecuencia de un modelo cultural que se sostiene desde el individualismo y desde el desinterés por la vida ajena, mientras esa vida ajena no me joda la mía. Esta es la enseñanza. La cultura neoliberal dice, bueno, esto es lo que hay. Ok, la resignación es otra cosa, La pregunta que tenemos que hacernos es qué hacemos con lo que pasa. Porque uno sigue convencido que son las sociedades los que deben marcar los ritmos de la agenda política. Claro, es cierto, hay pobreza estructural, porque el neoliberalismo necesita de esa pobreza. Insisto, saquemos la palabra consecuencia y hablemos de la palabra finalidad. La pobreza no es la consecuencia de un modelo, de este modelo, es la finalidad de este modelo, porque de esa manera se sostiene. Lo que sí no podemos sostener es aceptar que esto no lo podemos modificar. Porque hay países donde la gente no se muere de hambre. Cuba. Uy, Fernando, te pusiste romántico, nostálgico, no. Digo, si hay un país donde hay pibes que no se mueren de hambre, significa que se puede. El triunfo del modelo está en 2 cosas centrales. Uno, que la víctima deje de evidenciar
a su victimario, y también que la víctima deje de sentir la herida, el dolor de la herida que lo constituye como víctima. Y si se quiere un tercer punto, que todo el entorno no visibilice ni al victimario y crea que la herida, bueno, ahí está, mientras no protesten lo que tienen que protestar. Sigue siendo el problema, ¿quién te infirió la herida y el dolor? ¿Y por qué la llevas? ¿Y por qué la llevamos con naturalidad? No hay que adaptarse a la muerte, mucho menos a la muerte de nuestros pibes, cuando existen ejemplos en el mundo donde se puede vivir y no morir prematuramente. Cuando un niño se muere en una sociedad por hambre, esa sociedad se muere con él en términos humanos. Discutir el modelo culturalmente, el ser mejores, no es aprender a discutir solamente alguna lógica de la superestructura política, sino volver a poner al ser humano, al hombre, a la mujer, al niño y al anciano como centralidad de la política. Discutir el modelo es decir, señores, el mercado no es el centro, somos los humanos el centro. Y cuando hablamos de humanos tenemos que empezar por nuestros niños, que en Salta se están muriendo. La columna de Fernando Borroni.